Vista. Querétaro 24/7. Vamos a comenzar. Son las 9 de la mañana con 27 minutos, 9:27. Gracias además por seguir con nosotros en este espacio de noticias, como todos los jueves, en esta colaboración especial de mi querido amigo y abogado Adrián Martínez López. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Muy bien, Aurelio. Muchas gracias. Al contrario, bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y hablábamos hace ratito de un tema que me parece muy importante y que tiene que ver con lo que el día de ayer convocó el propio presidente de la República, las instancias federales que tienen que ver con la defensa del, pues, el ejercicio libre del periodismo, de la libre expresión, después de lo que pasó allá en Sinaloa, de lo que conocimos y supimos recientemente también en el estado de Chihuahua. 126 periodistas han sido asesinados en los últimos años en nuestro país y obviamente obliga a que las autoridades federales en esta misma cadenita, estatales y municipales, se pongan a trabajar en torno, yo diría en favor de la libertad de expresión, que no es de los periodistas, que no es de los medios, es de los ciudadanos, mi querido Adrián. Sí, es correcto. Fíjate que ese tema es muy interesante y retomando lo que mencionas, hay una reunión en próximos días que convoca la Secretaría de Gobernación, en la que van a fijar, a aterrizar todas las indicaciones que ya giró el presidente, con los respectivos secretarios de gobierno, secretarios de seguridad pública o seguridad ciudadana, depende de los estados, fiscalías o procuradurías especializadas. Exactamente, porque sí es un tema que preocupa y pues desgraciadamente es una nota en el que nuestro país lleva los primeros lugares a nivel mundial. A nivel mundial. Fíjate, yo escuchaba, y con todo respeto lo digo, a colegas y compañeros periodistas que hablábamos de lo que pasa en Sinaloa, de lo que pasa en Chihuahua, de lo que pasa en Veracruz, o pasó en Veracruz con Javier Duarte, de lo que ha pasado en el estado de Michoacán, en fin, y yo me preguntaba, Adrián, ¿y Querétaro cómo estamos? En Querétaro, ¿cómo es la relación entre el gobierno, los gobiernos municipales, el gobierno del estado y los medios de comunicación para que realmente se respete la libertad de expresión? Ayer el presidente Peña Nieto decía, es necesario que haya una fiscalía especializada para que se haga valer y se respete el derecho a la libertad de expresión. Pero, ¿y en Querétaro cómo andamos? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo percibes tú, mi querido Adrián? Yo creo que como en la mayor parte de los temas de seguridad, gracias a la misma sociedad queretana y a las autoridades que hemos tenido desde hace muchísimos años, Querétaro está un poquito al margen de la situación nacional. Sí. Afortunadamente no hemos tenido episodios tan dramáticos como los que actualmente están ocurriendo, como el caso de Sinaloa, como tú bien mencionas el de Veracruz, el que pudo haber sido una cosa gravísima que fue en Guerrero, a los periodistas que detuvieron, les quitaron las cámaras, su material de trabajo, y por una cuestión circunstancial de que ellos sí lograron acreditar bien que eran periodistas, pues no sufrieron un asesinato o algún tipo de tortura o otro tipo de cosas. Y que fueron también de los grupos criminales, de los llamados guachicoleros, ¿no? Es correcto. Que comentaban ahí los corresponsales de diferentes medios y decían, llegó un chavito y de repente dijo, a ver, dame el reloj, dame la cartera, dame lo que traigas, dame las tarjetas de crédito, los estamos asaltando, no van a tener nada y di que te fue bien porque no te vamos a matar. Sí, y amenazados, ¿no? Porque escuché en la crónica que los detienen en un retén militar, les advierten que no continúen, después los detienen en un retén, pero del crimen organizado, y les dicen, ustedes van a regresar y van a pasar por el mismo retén militar. Si ahí mencionan algo de lo que pasó, tenemos un halcón que nos va a avisar y ahora sí los quemamos. Ahí los vamos a matar. Exactamente. Ahí los vamos a matar. El trabajo del ejercicio periodístico, ¿no? Que se atenta contra este tipo de situaciones. Pero también en el otro ámbito, Adrián Martínez, de los medios a favor y de los medios en contra, de los medios convencionales o de los medios oficialistas o de los medios que tienen un convenio, que tienen una propuesta económica que es válida porque son también negocios y son empresas, pero que se subordina muchas veces el aspecto económico de ese convenio, de esa relación con los diferentes gobiernos, a lo que realmente tendría que ver con el ejercicio diario de informar y sobre todo de decir la verdad, mi querido Adrián, ¿no? Sí, claro. Ahí, retomando lo que comentabas, la libertad de expresión no es un tema exclusivo de los medios de comunicación, sino que es un derecho de la sociedad y de la ciudadanía. Entonces, creo que se ha avanzado muchísimo. Anteriormente, pues eran los medios oficiales y tenían, como tú sabes, un guión del cual no podían salir, ni opinar ni a favor ni en contra, sino que únicamente dar la línea o versión oficial. Yo creo que actualmente sí tenemos todavía algunos medios que están muy
ceñidos a esa línea oficial, a únicamente reportar lo que se les pide o lo que se les pasa por boletines de prensa, comunicados, pero también tenemos otro gremio que están aprovechando las plataformas nuevas de información, como es el caso del Twitter, de Facebook, de la comunicación vía Internet, que sí tienen muchísima más libertad, por lo mismo que tú mencionas y por lo que sabemos, que no dependen tanto de los presupuestos oficiales. Sí, así es, y que realmente pueden hacer un ejercicio del periodismo libre. Me gustó a mí la intervención, estaba buscando también ahorita otro dato porque lo quiero vincular justamente con otra parte de tu reflexión, mi querido Adrián. El actor Diego Luna, ¿no? Que decía, bueno, es que en fin, defendamos, no están solos, decía, pero defendamos la libertad de expresión porque es la libertad que debemos tener los ciudadanos de poder expresar lo que pensamos, y sobre todo defendamos la existencia de los medios de comunicación que verdaderamente pueden hacer un ejercicio periodístico libre, sin que por eso tengan que poner en peligro su vida, ¿no? Me parece que ese debería ser como el corolario de todo este ejercicio. Y además, en segunda instancia, Adrián, y sí, una fiscalía especializada, no hay infraestructura, no hay dinero, no hay recursos, no existen esas fiscalías, ni siquiera, ya ahorita por lo menos, en Querétaro no existe así como tal, es una derivación de la Secretaría de Gobernación. Para que un periodista en Querétaro pueda iniciar o decir o señalar que tiene temor o que lo han amenazado en su trabajo, en su ejercicio periodístico, tenía que ir o tiene que ir todavía a la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, no existe todavía en los estados de la República, incluyendo a Querétaro, Adrián. Sí, sí es correcto. Y el mecanismo que actualmente está constituido, también lo grave y la desconfianza que yo he escuchado por muchos periodistas es que al ser un organismo de gobierno, sí, pues les crea mucha desconfianza, porque ¿cómo van ellos a sentarse con alguna fuente que les va a proporcionar alguna información comprometedora de algún funcionario público, con 2 escoltas al lado, sí, o sabiendo que el mecanismo y por ende la Secretaría de Gobernación saben en todo momento en dónde están ubicados? Sí, claro. Claro. Que los escoltas pues al final del día le reportan a sus jefes en el mecanismo a qué hora, dónde, con quién se reúnen, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es necesario que se diseñe una nueva estrategia completa de la protección a los periodistas. Y un tema que sí quiero recalcar mucho es, sí, que la libertad de expresión, sí, no nos la otorgan las autoridades. O sea, nosotros como sociedad tenemos la libertad de expresión, las autoridades únicamente reconocen ese derecho y deben protegerlo. Tienen que respetar ese derecho. Exactamente, porque a veces parece que ellos nos permiten libertad de expresión. Nos dicen, tienes libertad de expresión en estos y en estos temas, sí, claro, pero estos no. Ahora, en el ejercicio periodístico, la presión de los gobiernos, la presión de los empresarios, de las industrias, la presión de los grupos criminales también sobre los medios de comunicación que están detectando y ubicando situaciones que a lo mejor los pueden comprometer o los pueden señalar. Veía yo que también ya está establecido, instituido el derecho de réplica, y que los médicos, por ejemplo, ahora cuando alguien señalaba, es que este médico, este doctor o este arquitecto, no, tienes el derecho de réplica también como parte de una consideración constitucional dentro del ejercicio cada vez más democrático que tenemos que pensar en los medios de comunicación, Adrián. Sí, correcto, porque anteriormente existía el delito de difamación, sí, y calumnia, que bueno, era prácticamente letra muerta. Entonces hubo una época en la que no había forma de reclamar las difamaciones que a ti te hacían en algún medio de comunicación. Entonces te repito, no se otorgó, se reconoció el derecho de réplica como una forma de, si ahorita acude una persona a tu medio de comunicación y está calumniando la actividad de cualquier persona, esa misma persona tiene... Tengo yo la obligación, sí, además, claro, de conceder en el mismo espacio, en el mismo lugar, el derecho de réplica, ¿no? Sí, claro. Que sí, también lo tenemos que hacer como un ejercicio periodístico de manera recurrente, mi querido Adrián. Sí, como todas las libertades pues, traen sus derechos, también, sus obligaciones y sus limitantes, y lo más importante es que el ejercicio de nuestra libertad no debe de afectar los derechos de otras personas. Que ese es lo más importante, por lo menos en términos de lo que tiene que ver con esta impartición de la justicia. Lo quería ligar al segundo comentario tuyo, mi querido Adrián, sobre lo que
aquí en Querétaro dijeron en esto que será la declaración de Querétaro y que lo hizo Alejandro Celis Quintal, que él es presidente de los Tribunales Superiores de Justicia a nivel nacional y que decía que, bueno, han hablado del nuevo sistema de justicia penal, han hablado del nuevo sistema del Código Penal, por lo menos, o de la justicia laboral, que es muy importante poder regularla, ordenarla y administrarla jurídicamente hablando, y que no tienen dinero, que no tienen presupuesto, que no tienen recursos para que esto se pueda ya consolidar en cada uno de los estados de la República. Es decir, solamente letra muerta o discurso, rollo y bla, bla, bla. Sí, durante este año y el año que entra, el Poder Judicial a nivel federal y local va a tener unos retos muy importantes, como bien lo mencionas. Vale la pena recordar que se reformó la materia laboral en el sentido de que pasa ahora a ser parte del Poder Judicial. Entonces, se requiere crear nuevos juzgados especializados en esa materia y sabemos que la materia laboral pues tiene actualmente un rezago muy importante. Entonces, se le va a pasar al Poder Judicial, que ya tiene con las materias con las que cuenta un rezago también muy reconocido. También debemos de recordar que los juicios orales, no solo en materia penal, ya también en materia mercantil, próximamente en materia civil y familiar, precisan de la creación de nuevas salas, de juzgados completamente una diferentes. Nueva infraestructura. Exactamente, que también son retos económicos que van a enfrentar los poderes judiciales. En cuanto a capacidad técnica, yo creo que sí están preparados, pero te insisto, una sala de juicio oral pues es completamente diferente a los juzgados como convencionales, como todavía existen. Exactamente, porque ya los juzgados orales incorporan mucha tecnología, video, audio, tienen una disposición diferente. Espacialmente también es distinto el tema, exactamente, ¿no? Y una situación también muy importante y positiva es que todos estos juicios ahora sí ya son completamente públicos. Entonces deben de también tener un espacio dispuesto por si algunas personas desean entrar. Claro. Y a la par también el Ejecutivo, no solo el Poder Judicial, tiene unos retos muy importantes derivados de estos cambios. Te pongo un ejemplo, los centros de reinserción social, como sabemos la mayoría están saturados y no ejercen una división por el tipo de reo, por su edad, peligrosidad. ¿Deberían ser así? Sí, claro. No es lo mismo que tú tengas en un dormitorio a un secuestrador, a un violador, a una persona que está procesada por delincuencia organizada, por delitos administrativos o delitos de cuello blanco. Y a lo mejor precisamente una persona que está ahí por un fraude, por una compraventa irregular. O alguien que se robó una bicicleta. Exactamente, o alguien que está ahí por un tema que no cumplió con su pensión alimenticia. ¿Cómo deberían ser? Deben de estar ellos divididos por edad, por la duración de su sentencia, por el tipo de delito, por su situación jurídica, porque actualmente en la mayoría de los centros están únicamente los indiciados o procesados y los sentenciados. Sí, claro. Y ya los delitos que sean. Leía el otro día en el periódico Milenio que decían, bueno, de repente, en esta misma mezcolanza de la que tú hablas, por cierto, decían, hay gente que llega a la cárcel por algún delito menor o mínimo, y ahí se encuentra a verdaderos criminales, y ahí entonces este lugar se convierte en una universidad, una verdadera universidad del delito. Sí, es correcto. Como lo platicamos alguna vez, aparte de las condiciones mínimas de higiene que la mayoría de los seres no cumplen, pues platicábamos que como sociedad no nos conviene, ni es lo que queremos, que la gente que tiene ciertos delitos o que puede conmutar sus penas de otra forma, purgar sus penas de otra forma, estén ahí y como tú dices, pues lleven una capacitación, licenciatura, maestría y doctorado en criminalidad. En el crimen, ¿no? En los delitos. Y alguien, como tú mencionabas el ejemplo, que entró por haber robado una bicicleta, pues ya salió asociado y ya tiene amigos y va a salir dedicándose al secuestro, a la extorsión, a otro tipo de delitos de mayor impacto. Y en esta revisión lo tendrían que hacer las autoridades federales para que pudiéramos, por ejemplo, saber cómo está la situación de los cerezos aquí en Querétaro, en Jalpan de Serra, en San Juan del Río, en Querétaro, digamos en San José el Alto, los cerezos femeniles, el centro también, antes era centro de observación para menores infractores,
que esté funcionando debidamente, pero agregándole al tema de lo que tú también ya comentabas, solamente 6 municipios, por ejemplo, tienen ya estos dispositivos electrónicos a propósito del nuevo sistema de justicia penal adversarial, para que los policías, en Arroyo Seco ni pensarlo, puedan tener una laptop y puedan ser o convertirse en los primeros respondientes, situación que afecta pues este funcionamiento. Sí, claro. Adrián. También un reto que se presenta en el mismo sentido es que aún no se ha aprobado, pero está muy próximo a que todos los policías, en particular los municipales y estatales, en sus patrullas tengan una geolocalización. Entonces, combinarle el gasto, como tú bien mencionas, de que la mayoría de los municipios no tienen las tabletas electrónicas para iniciar las denuncias y ahora van a tener que traer unos GPS, pues es un gasto que el gobierno debe ya de tener considerado, porque sí, claro. Es una situación inminente y pues sí es una inversión muy fuerte ahorita, pero creo que se debe de hacer. Y ya han dicho las autoridades, es gradual, sí, es gradual, sí, pero se habla de un sistema que ya debería estar funcionando, porque si no pensaríamos en una justicia de primera, yo pensaría por lo menos de una justicia de primera y una justicia de segunda, mi querido Adrián Martínez. Sí, sí es correcto, más en resultados, pues no es lo mismo que tú tengas un primer respondiente que te está levantando la denuncia casi de forma inmediata y está haciendo el conocimiento de todas las autoridades que en ese momento deben empezar a actuar, a alguien que lo está haciendo con un formato escrito que pues se suponía ya debería haber cambiado. Exacto. Y que se suponía cuando se implementan ese tipo de mecanismos, pues ya se cuentan con las condiciones mínimas básicas de estructura, de infraestructura, para que esto realmente pueda funcionar de manera diferente, ¿no? Ese es el reto, además. Sí, exactamente. Entonces, sí es un tema que se va a tornar muy interesante en cuanto a los resultados que deben de tener tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo en esta materia. Gracias, Adrián Martínez López, abogado, defensor y además gracias en su despacho. Números telefónicos, ¿dónde te ubican, dónde te localizan? Claro. Bien, mi teléfono celular es el 044-442-359-4141. 4141 para que se ponga en contacto con el abogado Adrián Martínez López, la gente, la audiencia de Querétaro 24/7 Noticias, en esas consideraciones también especiales para la gente que requiere o que necesita de un abogado. Ayer me hablaron unas personas que te van a estar llamando para molestarte esta semana y bueno, atentos para seguir platicando sobre estos temas que sin duda son de interés para la sociedad queretana. No es ninguna molestia, nosotros encantados de apoyarles. Gracias, mi querido Adrián, que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego, buenos días. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 44 minutos, una pausa comercial y regresamos 442-105-3895, nuestros números telefónicos y al 223-3532. Opinión siempre la más importante. La pausa, volvemos. Todo el agua que pasa por este sistema